El contexto del Uruguay de los 90 estaba marcado por el avance de la política del consenso de Washington sobre toda América Latina, la cual determinó una ofensiva del capital sobre nuestros pueblos. Las herramientas utilizadas para el despojo fueron varias. En particular, queremos destacar la enajenación del patrimonio público por medio de proyectos privatizadores. En 1992, con la Ley de Empresas Públicas, se marcó el rumbo de la estrategia a llevar adelante en nuestro país. Dicha ley fue derrotada en las urnas por el pueblo uruguayo, la cual dejaría enormes enseñanzas para las diferentes posiciones que se expresaban en aquel plebiscito. Para los promotores de la ley significó entender que el proyecto privatizador no sería tan fácil llevarlo adelante. El sentido de pertenencia del pueblo uruguayo hacia las empresas públicas fue más fuerte que el conjunto de mentiras que colocaron como argumentos para privatizarlas. También dejó enseñanza para el campo popular que salió triunfante de la contienda, ya que la lucha no terminaría ahí y en los sucesivos años no serían pocas las veces que se volvió a convocar a la ciudadanía para defender el patrimonio público. Esto es parte de un comunicado que AUTE largó hace 3 años atrás, cuando se cumplían en aquel entonces 25 años de la aprobación del marco regulatorio. Ayer, 17 de junio, se cumplieron 28 años del marco regulatorio. Te voy a leer otra noticia rapidito. Lo recuerdo ese comunicado. Sí. No, porque ahora sí. te pongo en contexto de por qué leo esto. Coca-Cola FEMSA es la primera empresa de consumo masivo en el país en operar con energía 100% renovable provista por un privado. Esta noticia es del 14 de diciembre de 2023. ¿Qué cambió, Gonzalo? ¿Qué no cambió? Y un montón cambió. En realidad, vamos a hacer un poco de contexto, como decía aquel artículo del año 22. Recordar que, bueno, en el año 92, o sea, como decía el propio comunicado, a partir del Consenso de Washington del año 89, desde Estados Unidos, de las orbes económicas a nivel mundial, se marca un rumbo hacia todo lo que son los países dependientes fundamentalmente. Ahí cambia un poco el sentido de cómo se venía manejando sacan 5 condiciones, que una de las condiciones justamente era el tema del vaciamiento del Estado y de poder generar activos rápidamente, vendiendo las empresas públicas, vendiendo patrimonio público, enajenando patrimonio público para, obviamente, poder cumplir con los compromisos internacionales que le está exigiendo el propio Fondo Monetario Internacional, que es el que generó esas condiciones. En Uruguay, en el año 90, recordar, gana el gobierno de Luis Lacalle Herrera, padre de Lacalle Pou, ex gobernante del periodo pasado, en donde ahí se impulsan una serie de reformas neoliberales y un avance en la concepción de las privatizaciones de los servicios y del Estado uruguayo. En ese sentido, en el año 92, bueno, se pone a consulta una ley que justamente había emanado del presupuesto nacional de ese periodo, una ley que había impulsado este gobierno blanco de Lacalle Herrera, en donde, bueno, privatizaba y era un paquete privatizador de un conjunto de empresas públicas, obedeciendo, obviamente, a las directivas del FMI. El pueblo uruguayo resistió. Sí. Y la verdad que se llevaron un sopapo bárbaro, unas buenas cachetadas, porque el 62,5% rechazó, o sea, esta iniciativa del gobierno. Y como decía el propio artículo de aquel año 22, está claro que esto dejó muchas enseñanzas para nosotros como pueblo, pero también para los gobernantes y para los capitalistas, que era lo que buscaban, en definitiva, expropiar recursos de nuestro país a través de estos mecanismos. ¿Cuáles fueron las enseñanzas? Y bueno, que por todo no podían venir. Entonces se avivaron y cambiaron un poco. Fueron por otro lado. Y fueron por otro lado. Le buscaron el camino largo. Claro. Bueno, quisieron privatizar todo junto, como había pasado en Argentina, como había pasado en Brasil. Bueno, eso te iba a decir, no te quería cortar, pero sí, al momento que acá estamos con una ley para ver si se privatizaba o no, en Argentina ya hacía rato que claro, ya se estaba discutiendo si estaba Menem en ese momento, estaba Collor de Melo en Brasil. En Brasil, exacto. Y se estaba aplicando la misma receta en todos lados. Lo mismo. Ahí va. Bueno, acá en Uruguay tuvieron que cambiar
cambiar un poco, variar un poco sus estrategias de explotación. Y bueno, y ahí empezaron a impulsar procesos privatizadores por cada una de las empresas públicas, claro, o por las empresas públicas más jugosas, vamos a decir, sí, desde el punto de vista del patrimonio, de lo que más rentable. Y bueno, con la primera que arrancaron fue con UTE, ¿no? De hecho, la primera ley específica fue esta, la ley del marco regulatorio, la 16.832, que lo que hace esa ley, que se promulga, por eso que nosotros ponemos como fecha el 17 de junio del año 1997, porque ahí se promulga la ley. A partir de ahí, desde nuestro sindicato, se impulsa toda una lucha que fue impresionante, porque aparte, como decíamos, fue una lucha en donde a su vez se estaba aprendiendo con esa lucha. O sea, no había experiencias previas, más allá de la del 92, de dar esta lucha de esta forma así, y fue todo un laboratorio, vamos a decir, tanto para los gobernantes y para los que querían impulsar la ley, como para los compañeros y compañeras que del sindicato estaban impulsando la lucha, y también para todo el pueblo uruguayo que después terminó apoyando. Lo que sucede es que, bueno, esta ley básicamente lo que traía el desmantelamiento de la UTE, la división a nivel de, o sea, terminar con esta empresa verticalmente integrada, dividir en unidades de negocio la empresa, privatizar la generación. Bueno, trae un conjunto de medidas que son muy negativas para la UTE. Y bueno, y por eso es que nuestro sindicato resolvió luchar contra esta ley. ¿Cómo? Bueno, también por medio de la consulta popular, que al año siguiente, en el año 98, en aquel momento se dan dos consultas, una que se da primero en marzo y otra se da en junio. Sí. Y bueno, y al final se perdió, no pudimos llegar al respaldo requerido, a los votos requeridos para que la ley o sea, para tirar la ley. Y bueno, y la ley se consolidó. A ver, la ley quedó aprobada, pero pero prácticamente esa ley, vamos a decir, a no ser, prácticamente esa ley no se usó así directamente, claro, no se utilizó esas herramientas que marcaba esa ley, claro, hasta hace relativamente poco en el tiempo, que tiene que ver con esto que vos leías ahora, que ahora sí ya es la enajenación del patrimonio público a través de la privatización de la generación de energía eléctrica, es la enajenación del negocio que está, o sea, concentrado, lo quieren concentrar en unos pocos, el negocio de la energía. Obviamente que no es lo mismo en el año 97, 98 lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en el Uruguay con respecto al papel que cumple la energía eléctrica hoy y lo que cumplía hace 25 o 28 años atrás. Entonces, bueno, se sucedieron muchas cosas. Está claro que acá en el Uruguay pasaron cosas y hubieron cambios muy grandes con respecto a la energía, pero inclusive, y es algo que hemos fundamentado y hemos pensado, le hemos metido pienso del sindicato, nosotros seguimos posicionándonos en que inclusive el cambio de la matriz energética, el famoso cambio de la matriz energética, no vino producto de la ley del marco regulatorio. O sea, no se hizo con las herramientas que la propia ley marcaba. Sí se hizo por medio de la ley, porque obviamente que se privatizó y hay generadores privados hoy generando y vendiendo energía, pero no se hicieron con los mecanismos que marcaba la ley, que la ley era una ley fundamentalmente que apostaba al mercado. Una ley mercantil, liberal, claro, pura y dura, claro, ¿no? De aquel momento. O sea, que el mercado iba a resolver todo, que el mercado se autoorganizaba y el mercado regulaba todo y se organizaba por el mercado y que nosotros no teníamos que hacer nada y que el mercado iba a hacer todo. Bueno, eso no pasó en el Uruguay. De hecho, el mercado no hizo nada. Porque si hubiéramos esperado por el mercado, todavía claro, teníamos déficit de energía en nuestro país. Porque acá durante 10 o 15 años no vino un solo empresario a invertir un solo peso en esto de la competencia del mercado. Tuvo que ser el Estado uruguayo, a través de la UTE, que impulsaran
este cambio, poniendo muchísimo la UTE, el Estado uruguayo y los uruguayos y las uruguayas para este cambio de la matriz energética. Y bueno, y a partir de ahí se le generaron las condiciones para que los empresarios, subidos al carro de la ley, vinieran al Uruguay a poner en curso esta ley que hasta ese momento no se había puesto. Y bueno, la frutilla de la torta es esto de que hoy se habrán cambiado las cosas, que no solo que perdimos gran parte del parque generador de energía eléctrica, o sea, hoy estamos hablando que objetivamente el 40% del parque generador que está instalado en nuestro país pasó a manos privadas, y si vamos a cómo se garantiza la demanda, o sea, lo que le llega a la luz a la casa de todos ustedes, es casi el 90% privado, sí, porque se despacha mucha renovable. Sí. Entonces, bueno, estamos a años luz de aquella versión. Pero lo más contundente es que hoy el 1% más rico de nuestro país, que son los dueños de la energía también, son los que están utilizando esta ley hoy del marco regulatorio para seguir beneficiándose entre ellos. Ahora, ya con un paso más que dio el gobierno anterior, profundizando la ley de marco regulatorio, que tiene que ver con esto que, por ejemplo, empresas como la Coca-Cola u otras grandes empresas privadas y multinacionales ya directamente no le compran más energía a UTE y hacen negocios entre ellos con otros capitales privados que generan energía. El decreto 242. El decreto 242. Que recursamos, que AUTE está recursando. Que estamos, ¿no?, en lucha contra ese decreto. Exacto. Sí, y que habilita esto. Claro, el marco regulatorio lo que hacía en realidad era abrir la puerta. Es eso, un marco, dejar un marco con distintas herramientas, pero en ese momento no estaban las condiciones dadas. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Además de eso, generaron las condiciones, ¿no? O sea, como que le pusimos el colchoncito para que vengan los capitales, claro, y no se lastimen. O sea, como, ¿no? Y hay una realidad que no se puede, o sea, los empresarios hoy mienten, ¿no? Mienten. Yo escucho a veces a representantes de la Cámara de Generadores Privados de Energía Eléctrica o de otro tipo de cámaras empresariales, y mienten, porque en definitiva lo que está pasando acá en el Uruguay es que, a ver, el marco regulatorio, si se hubiera dado, ¿no? Si se hubiera continuado con la aplicación a ultranzas al 100% de la ley, y si hubiera dado por medio de la ley los cambios en nuestro sistema eléctrico, hoy estamos en el horno. Porque si hubiera dado con una UTE privada, y hoy tenemos una empresa pública fuerte, que es la que sustenta el servicio público de energía, sí, es la que hace las inversiones para que las líneas, para que la infraestructura eléctrica pueda seguir funcionando y no se caiga. Porque si vamos a lo que es Argentina, por ejemplo, o lo que es Brasil, que fueron aplicadas estas leyes de marcos regulatorios privatizadores, sí, bueno, vemos cómo están, ¿no? En Argentina el servicio y la calidad del servicio es pésima. En Brasil está todo privatizado, ¿tá? Y bueno, y es muy complicado. Y bueno, eso es lo que lo que tiene que saber la gente, ¿no? Que acá nosotros luchamos contra una ley que quedó vigente, pero una ley que en definitiva no se terminó aplicando a ultranza, y hoy tenemos energía, mucha energía, y tenemos la posibilidad de seguir mejorando nuestra matriz energética, producto de que existe una empresa pública como la UTE. Exacto. Y que no la pudieron privatizar como ellos querían. Si no, no estábamos hablando de lo mismo, indudablemente. No. Esto es contrafáctico porque no pasó. Entonces es muy difícil explicarle a la gente, bueno, cómo hubiera sido algo que no pasó. Pero estamos, Gonzalo, convencidos que es así porque tenemos los ejemplos de se ve enfrente. Claro, se ve enfrente en Argentina días, semanas sin luz, la gente prendiendo cubiertas en la calle, sí, porque llamamos y no vienen, y bueno, lo que pasa es que hay zonas que no hace muchísimos años que no se hace mantenimiento, que no se hace inversiones, y hay otro tema también, ¿no? Que nosotros enfocamos mucho la mirada en las zonas urbanas. Pero UTE cumple un rol muy fundamental. Trabajé muchos años en lo que es electrificación rural, y eso, del punto de vista económico, no es rentable, ¿tá? Es social, es
meramente... Eso no hay otra empresa privada no en el lo mundo hace nadie. que lo vaya a hacer. No, eso porque- solamente lo garantiza una empresa pública y eso es así. Exacto, porque hay que hacer muchísimos kilómetros de línea, invertir muchísimo dinero para alimentar una casita de 3,5 kilowatts. ¿Cuándo vos vas a recuperar esa inversión? Nunca, no la recuperás. Bueno, ayer mismo que tuvimos esta charla, que estuvo muy buena, la charla que nos pusimos tipo en una redondilla, la verdad que participaron un montón de compañeros y compañeras, analizando un poco el famoso apagón, aquel general que hubo en toda la península ibérica, Sí. en España, en Portugal y en parte de Francia. De Francia. Mirá ¿qué países estamos hablando? Sí. Que afectó a millones y millones de personas y que fue todo un tema de discusión a nivel mundial. Bueno, ayer en Aute comenzamos a estudiar un poco este fenómeno y una de las grandes conclusiones, más allá de que surgieron un montón de puntas, porque es un tema técnico, un tema político, hay un tema económico, hay muchas puntas, Sí. una de las conclusiones que surgió es que, la necesidad de tener una empresa pública, estatal y fuerte, como en el caso de la UTE, ¿no? Que garantice. En España no hay. No hay, no, en ninguno de los 3 países. Igual. O sea, Fue como una primera conclusión después de varias cosas que surgieron. Bueno, no tienen esto, no tienen lo otro, no tienen lo otro, les falta esto, les falta lo otro, y por eso puede haber sido este apagón. Bueno, había un hilo conductor que era la UTE como empresa pública, y que eso, indudablemente, tanto en Francia, en España, ni que hablar España, que España era el modelo, el que nos quisieron venir a poner acá en la década del 90, Sí. Unión Fenosa, Sí. ¿no? Que ¿De acuerdo? también nuestro sindicato resistió, Sí. que tiene que ver con todo esto del marco regulatorio, todo lo que estábamos hablando, es un modelo español Sí. que, bueno, estamos hablando del apagón en España, o sea, caducó, o sea, ese modelo fracasó. El problema es que no te lo van a decir. No, claro. Porque nunca te van a decir que los capitalistas fracasan o que las privatizaciones fracasaron o que la apuesta de ellos fracasaron, pero fracasó. Y lo que triunfó fue el modelo público de una empresa pública a nivel nacional, verticalmente integrada, que responda a temas de desarrollo, que responda a temas de inversión pública, a Claro. temas sociales, Exacto. a garantizar el servicio de energía eléctrica en nuestro país, y eso es lo que termina dando resultados. Sí, tal cual. Gonzalo, quiero que, ya sé que te tenés que ir ahora en unos minutos, pero que brevemente, este tema da para muchísimo más, ¿no? Sí, Obviamente. lo queríamos mencionar porque estamos en las fechas y, Claro, y bueno, y queríamos claro. mencionarlo. Comentanos un poco sobre la visita del directorio a Aute este próximo lunes 23, ¿no? Sí, Bien. sí. Bueno, en la pasada reunión de nivel 1 que tuvimos, que bueno, estamos agendando una también para la semana que viene, una nueva reunión de nivel 1, que es un ámbito de negociación importante. Invitamos al directorio a concurrir a las instalaciones de nuestro sindicato de Aute para hacer una presentación formal entre todos los directores y entre la mesa directiva y tener una reunión de intercambio y bueno, de presentaciones. Bueno, eso se va a estar dando el lunes próximo, el lunes 23 a las 11:30 horas. Vamos a estar esperando al directorio acá en nuestro local sindical. Vamos a reunirnos toda la mesa directiva con todo el directorio y bueno, y ahí la idea es poder presentarle un conjunto de temas que si bien algunos ya presentamos en nivel 1, pero bueno, un conjunto de temáticas que tenemos para presentarle a este nuevo directorio desde el sindicato, que obviamente van, la hemos conversado ya en las asambleas, en los congresos, en la mesa directiva, que tiene que ver con esto, de cómo seguimos defendiendo la empresa pública y cómo podemos resistir los avances que hay desde el punto de vista de la privatización. O sea, bueno, ¿qué piensa este nuevo directorio con respecto al 242, al decreto? Claro. ¿Qué piensa sobre el tema la introducción nueva del hidrógeno verde? ¿Qué piensa sobre las inversiones públicas en generación que tiene que hacer el Estado uruguayo para ir acompasando la demanda? Bueno, el tema de la tarifa eléctrica, el derecho humano a la energía, el tema de la política de recortes, el ingreso de personal, el recorte en funcionamiento, la negociación colectiva, ¿no? Que bueno, que en el periodo pasado, bueno, ahí teníamos los compañeros en el bloque anterior, a nosotros nos pasó lo mismo, fue durísimo el tema de la negociación colectiva en el periodo pasado, el Ministerio de Trabajo no insistió, tenías que arreglarte directamente con las patronales, y bueno, y sálvese quien pueda, y bueno, y después tenemos todo el tema de la discusión presupuestal,
¿no? Que este año es un año de discusión presupuestal Sí, en general. Y bueno, y ahí queremos ver también el tema salarial y el tema de las condiciones de trabajo dentro bueno, cómo la está viendo este nuevo directorio de cara a estas nuevas rondas que estamos hablando de presupuesto y consejo de salario. Así que tenemos muchos temas para hablar con el directorio y bueno, y después las presentaciones formales que haremos de los nuevos directores, con los integrantes de la mesa directiva. Y bueno. Y por ahí va a transcurrir la reunión con directorio, que esperemos que podamos tener buenas respuestas y bueno, y que podamos tener una consonancia un poco mejor en esto de defender la empresa pública que la que tuvimos con el directorio pasado, que fue nefasto, ¿no? La entregó de pata y mano y bueno, y tuvimos 5 años muy duros, ¿no? Bien. Bueno, Gonzalo, como siempre ha sido un placer. Yo ya te despido. Nosotros seguimos un poquito más